Pues muy buenas tardes para todo el público que nos escucha en Radio Sufando y para la gente que nos acompaña en vivo en el canal de Quiero Saber Filosofía y en Facebook. Pues estamos en la sesión de preguntas y respuestas con el escritor, psicólogo e investigador Víctor Hugo Flores, que nos trajo pues esta interesante ponencia sobre el heroísmo. Y pues quiero agradecerte aquí que estés con nosotros, Víctor Hugo. Igualmente, bueno, Vicky, Pedro, agradecemos. Hola. Y a todas las personas del auditorio. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, me gustaría sobre todo recapitular algunas ideas que tomaste en tu ponencia. Pues vamos, creo que bastante interesante hablar de la figura del héroe, porque a veces en la historia se ven los héroes, pero se ven héroes como que a veces aparecen de la nada. Hay figuras históricas que son muy cuestionadas, si realmente incluso hasta existieron. Vamos al caso de los niños héroes, creo que es el caso más claro, más controvertido de si realmente fueron o no fueron héroes, si estaban castigados o no estaban castigados. Pero en un tiempo como el nuestro, donde vemos que hay figuras heroicas que no necesariamente son figuras públicas, como los médicos que han estado pues al frente de toda esta pandemia, es muy importante que todo eso suceda. Y me gustaría pedirte que recapitules algunas ideas principales de tu ponencia, por favor, Víctor Hugo. Gracias, Vicky, Pedro, amigos. Ideas principales es que el héroe, hay dos formas de héroe: quien lleva una vida de héroe y quien es héroe en una circunstancia, en una crisis. El héroe es una persona como todos, pero por su conformación psíquica, por sus emociones, por su forma de entender la vida, de entenderse a sí mismo, entonces emerge. Por eso un poco esta idea de que el héroe de pronto surge, ¿no? De pronto aparece, es como el líder. El líder no es nombrado, el líder no es elegido, el líder aparece, el líder emerge de una situación. ¿En cuál? En una situación de crisis, una crisis social, una crisis comunitaria. Entonces están las personas altruistas que buscan hacer el bien a los demás y está el héroe. Entonces por eso se ve como un chico, ¿no? Como alguien que de pronto en la noche más oscura aparece y cambia la situación, es como un catalizador. Es como el líder, de pronto en las circunstancias, él experimenta lo que sucede como un llamado y responde a él. Y esta forma de ser que tiene, que sale del promedio, es lo que lo hace destacado. Entonces eso es un héroe, ¿no? Alguien que responde en una situación de crisis. Venza o no, realmente su labor, su condición de héroe no está dada por el hecho de que él triunfe. Muchos héroes son héroes trágicos, ¿no? No alcanzan su misión, pero de algún modo dejan el ejemplo, abren el camino. Entonces, el ser héroe es una vivencia, es una experiencia personal con efectos sociales. E insisto, si gana o no, no le quita la cualidad de héroe o de heroína, ¿no? Lo estamos diciendo para ambos géneros. La otra idea es que nuestra noción de héroe viene desde la época griega antigua, ¿no? Los héroes civiles o los héroes semidivinos, y cada uno tenía una forma de ser venerado y de ser recordado. También otra idea importante es que la imagen de los héroes puede ser tergiversada, porque también los héroes pueden ser utilizados, o la imagen de los héroes, utilizados con fines políticos, ¿no? Para apoyar a un régimen, para apoyar un discurso político, y también para apoyar formas de manipulación, ¿no? Te invitamos a que seas héroe, ¿no? Quieres ser un héroe, lleva una vida heroica con nosotros, pero eso implica sacrifícate por nosotros, ¿no? Danos tu dinero, danos esfuerzo, controla el mundo, domina el mundo, ¿no? Supérate a ti mismo, pero esto va llevado con fines de manipulación. Y lo tenemos estos ejemplos en digamos, grupos políticos. El nazismo, el fascismo, fue una gran explotación de la idea de los héroes. También hoy en la política también lo hay, o en las sectas también, estos grupos que te venden imágenes que son muy venerables,
pero ocultan fines de obtener de ti recursos y de obtener bienes. También, ¿no?, alguna otra idea importante que hay aquí es que nadie sabe si es un héroe hasta que llega la circunstancia. Es decir, la persona más valiente en una circunstancia de peligro, de crisis, puede amilanarse, ¿no? Puede silenciarse. Y la persona que parece la menos indicada, la persona que parece que tiene menos cualidades guerreras, por ejemplo, son las que surgen y las que dan el ejemplo y de pronto se revelan como héroes o como heroínas. México tiene muchos casos así, ahora que Pedro comentaba lo de los niños héroes, ¿no? Que te dicen, no, lo que pasa es que estaban castigados. Es una cosa importante. Quien quiere destruir la imagen de los héroes. Es decir, también hay una intención cuando esto quiere hacerse, porque se busca que tú como país tengas una visión menor, ¿no? Vienen como a ponerte el sinsabor. Rápidamente comentado, lo de los niños héroes, que sí, yo acabo de ver también estas historias de que pues estaban castigados y la verdad corrieron, ¿no? En la escuela. No. Sí es posible que los que conocemos no hayan existido, pero sí había cadetes ahí y llegó el general en jefe a decirles que podían irse a sus casas y ninguno quiso irse. Y sucede que se combatió dentro del castillo, hasta en las recámaras se combatió. Entonces, y de pronto también estos héroes que no parece que lo fueran, ¿no? Durante la intervención de Estados Unidos en México, en la batalla de Monterrey, pues uno se imagina estas épocas, esta sociedad donde la mujer no tenía un papel muy activo. Sucede que las heroínas emergen en una crisis y se vuelven personas que quizá, aunque no combatan, pero apoyan a los que están combatiendo y van a la línea de fuego a llevar armas, a llevar agua, arengando incluso. En los tiroteos, las azoteas, había mujeres que estaban apoyando a los que estaban combatiendo. Hay una canción de Estados Unidos que se llama La Chica de Monterrey. Es más famosa allá que aquí. La Chica de Monterrey es una canción que se hizo a una joven mexicana y la canta como una mujer muy guapa, muy valiente, que sí estaba en la línea de combate y que murió. Entonces, esto es el ejemplo de que todo mundo puede ser un héroe llegada a la circunstancia, el héroe durante una crisis, pero también llevar una vida de héroe. Otra idea importante es que los héroes no solamente son militares o civiles que combaten, hay héroes que también están como personas que propagan doctrinas o que propagan filosofías, y se ha especulado mucho o se ha planteado mucho que haya héroes de las ideas, es decir, personas que por su convicción, por la importancia que reconocen a una filosofía, pues sean capaces de arrostrar peligros, y como es la característica del héroe, peligros que implican riesgo para la propia vida, no solamente, que no es poco, pero quiere decir, va más allá del debate, ¿no? Va más allá de la confrontación. O sea, son personas que han sido capaces de morir por lo que creen. Entonces hay estos niveles de los héroes, y serían algunas ideas fundamentales. Otra, por ejemplo, podría ser, se han encontrado algunas características de los héroes, algunas virtudes que son muchas, ¿no? Y cuando uno ve la lista dice, bueno, pues yo tengo varias de ellas, no sé si todas, ¿no? ¿Puedo ser un héroe? Pues sí, puedes ser un héroe si estás en la circunstancia. Y si tú, dentro de tu conformación mental, anímica, tienes los recursos para responder a ello. También hay una idea de que dicen ahora, queremos desmitificar a los héroes, ¿no? Bajarlos del pedestal, pues está muy bien, porque es que hay un culto a los héroes que también tiene que ver con el gobierno, con las políticas, etcétera, ¿no? Pues está muy bien, pero también hay un intento de destruir la imagen de los pueblos. México es un caso muy claro, donde doctores en historia buscan destruir la imagen de los héroes del 5 de mayo, de la intervención estadounidense, cualquier héroe que uno vea, cualquier circunstancia donde México haya resaltado
de forma elogiosa intentan destruirlo. Pero hay una intención política, hay una intención de menoscabar la imagen de los pueblos, porque la imagen que tiene un pueblo de sí mismo, en gran medida está dictado por sus gestas, por sus hazañas. Entonces, si destruimos a los héroes, también destruimos este concepto, y por ende, que sería la última idea relevante, sería que es importante reconocer a los héroes. No solo a los héroes históricos, sino a los héroes actuales. Y también en qué medida uno ha sido un héroe en su vida también sin darse cuenta, ¿no? En cuántas ocasiones hemos puesto nuestra vida en peligro por algo, o en un riesgo por algo, durante una crisis, o si no, a través de nuestras vidas, nuestro sacrificio, nuestro desempeño, nos ha colocado en una posición heroica, ¿no? De enfrentar un poder adverso o un problema muy grande que podría ser más grande que nuestras capacidades, y haberlo enfrentado y haberlo resuelto. Bueno, no es que yo les doy la píldora, amigos míos, pero tener un programa como este por tantos años, sostenidamente, y a veces enfrentando personas de no buenas intenciones, que hasta pueden ser hasta más poderosas que ustedes, y tener este programa hoy aquí, díganme si no, amigos del auditorio, también tiene un componente heroico, ¿no? Porque no esto es que lo estén haciendo pues porque sea bonito, o porque estemos ganando millones de pesos, o porque sea fácil. Entonces, lo que distingue al héroe del común de las personas es lo que sería como esa chispa, ¿no? Esa chispa de acción. En un momento, o sostenida a través del tiempo. Vida heroica, vida de héroe, o episodio heroico. Bueno, gracias, Víctor. Yo agregaría la posición de todos los médicos y enfermeras y personal que está en hospitales con esta pandemia, cuando se enfrentaban a lo que no sabían que estaban enfrentándose, y que muchos de ellos fallecieron. O sea, eso es un acto heroico, ¿no? O sea, creo que algo que, por ejemplo, nosotros entrevistamos a la doctora Lulu Lourdes Velázquez en Italia. Ella decía que por ejemplo, las generaciones más viejas en Italia decían, bueno, nosotros nos enfrentamos a la Segunda Guerra Mundial, y nada más les estamos pidiendo a los jóvenes que no salgan. O sea, es lo único que tienen que hacer, y no quieren dejar de salir. Entonces se les hacía completamente irracional y además injusto, porque ellos se habían enfrentado a guerras, a hambrunas, a miseria, y cuando les pedían solamente no salgas de tu casa, seguían saliendo. Entonces, todas estas personas que se enfrentaron a recibir a miles y miles de enfermos, y que lamentablemente murieron por contagio, porque no sabían realmente cómo, todavía desconocían muchos factores de la pandemia, pues fallecieron y no se les ha dado el reconocimiento, ¿no?, que merecen, y van a ser los próximos héroes, ¿no?, de para futuras generaciones. Sí, totalmente de acuerdo, porque también, como bien dices, hay cambios generacionales, ¿no? Los que no vivieron la guerra no se la pueden siquiera imaginar. Bueno, los que hemos estudiado las guerras tampoco podemos tener la experiencia de quien la vivió, porque los tiempos cambian y también las visiones. Hay algunos conceptos actuales sobre cuál sería el héroe de nuestros tiempos. Se le conoce como el héroe postmoderno. Y sucede que el héroe postmoderno no tiene nada que ver con el héroe del que estamos hablando. ¿Cómo podemos explicarlo? Hay una influencia de los medios, de la tecnología, de la disrupción, de la falta de contacto con la realidad en nuestros tiempos, que lleva a otro tipo de persona. Hay estudios en psicología que están sugiriendo que, por ejemplo, el coeficiente intelectual promedio o la inteligencia está descendiendo. ¿Por qué? Porque el uso de la tecnología atrofia.
la capacidad de razonamiento, el espíritu de búsqueda, las capacidades de investigación, ¿no? Ahora todo con buscarlo en el teléfono está, no requiere ningún esfuerzo, no requiere ninguna crítica, ningún análisis para muchas personas. El mundo se hace irreal. Hay un fenómeno, el de las selfies que en gran parte promueven es el narcisismo, ¿no? El estar vuelto hacia uno mismo. Entonces, los tiempos actuales invitan poco a la solidaridad, y entonces se plantea la existencia de un héroe postmoderno que es una persona segregada de la sociedad. Es que yo no sé por qué le llaman héroe, ¿no? O sea, le llaman héroe porque se individualiza, pero este concepto de héroe es alguien que se segrega de la sociedad, que está atento solamente a sí mismo y que se mantiene en esa visión. El hecho de que se mantenga en esa visión y de que se individualice con respecto a la sociedad les hace concebir que esto es una forma de héroe, pero es una forma de llamarle, ¿no? Porque no coincide con lo que se ha entendido como héroe o como lo que a través de la historia se ha definido como los héroes. Entonces también, así como el coeficiente intelectual puede descender, también las aspiraciones y las capacidades y las posibilidades también pueden descender. Entonces tenemos una visión un poco o un mucho menor de lo que realmente es un héroe, ¿no? Yo no encontraría elementos de heroísmo en lo que se conoce como el héroe postmoderno. Porque este individualizarse de la sociedad en realidad es un egoísmo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos esperar de una persona así que dé su vida por nada, por nadie, por una idea? Imposible, imposible. Entonces también los conceptos cambian, también las nomenclaturas cambian, ¿no? Pero definitivamente sí, todos, es decir, durante la pandemia, por ejemplo, en Ciudad de México, ha fallecido el 40% del personal que recoge la basura. O sea, casi la mitad del personal que recoge la basura en esta ciudad ha fallecido porque se ha contagiado. Esto es una cifra muy grande. Y entonces nos habla de que las personas que siguen trabajando ahí no solamente lo hacen porque tienen que trabajar, sino también hay una característica de permanencia, hay una característica de entrega a lo que se está haciendo, de compromiso hasta con sus compañeros, ¿no? De camaradería. Entonces, todas estas personas son, por supuesto, héroes, y por eso es tan necesario recordarlo, por eso es tan necesario tenerlo presente, ¿no? Sí, de eso que comentas, Víctor, hay un meme que circula, y bueno, empezó a circular cuando empezó la pandemia, en donde mencionaban, o sea, había una estatua así tipo Lincoln, de un chico sentado, así como ponen la estatua de Lincoln en el Capitolio, y que lo ponen con un mando de videojuego, ¿no? En una mano. Y lo ponen que es el monumento al héroe, ¿no? A los héroes de la COVID, porque son los que pues no quisieron salir, o sea, que seguían en su mundo, y que pues gracias a ellos pues no les pasó nada, ¿no? Okay. Entonces pues solamente se podría ver esa heroicidad de que pues ellos vencieron la tentación a salir y se quedaron jugando, ¿no? Con sus videojuegos. Pues sí, ahí están los parámetros modernos, ¿no? Ahí están los conceptos modernos de cómo puede ser, pues sintomático de toda la época de nuestra sociedad, de la forma de pensar. Es decir, todo lo que hemos vivido en lo que va de este siglo, pues ha sido una educación de la sociedad, aunque sea una educación inversa, valores inversos, ¿no? Y emerge en los momentos de crisis. Entonces, todos los vicios de la sociedad aparecen. No, sí, por favor. No, sí, bueno, ahora que te estaba escuchando, estaba pensando en varias cosas, ¿no? Mira, la primera es en todo este fenómeno de los iconoclastas, ¿no? Que es el iconoclasta, literalmente es el que destruye una imagen, un icono, ¿no? Los héroes son iconos,
Y creo que este término de iconoclasta viene también por mucha decepción, ¿no? Hay gente que dice, pensando en términos políticos, ¿no? ¿Cómo voy a creer en un gobierno que ensalza cierto tipo de figuras? El gobierno me ha decepcionado, luego entonces quizás los héroes no sean reales, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede venir un sentimiento antiheroico. Pero viendo la otra situación, es hace poco vi un reporte, bueno, un documental muy interesante de History Channel, donde hablaba de la figura de los superhéroes, ¿no? Esta figura de los superhéroes dice que han cambiado. Por ejemplo, los héroes de la época clásica, Superman, Batman, que eran héroes, digamos, muy apegados a un prototipo o un arquetipo del héroe, porque eran héroes completamente íntegros, ¿no? No robaban, no mentían, vamos, muy apegados al arquetipo del héroe, pero decían que a partir de cierto momento que cambió la historia pues decían, bueno, en la sociedad no encontramos prototipos de personas así, no encontramos personas que se apeguen exactamente a una moralidad, a un esquema, y entonces los héroes empezaron a variar. De ahí decían, bueno, de ahí surgió Wolverine, por ejemplo, Gepardo, ¿no? De los Hombres X, que es una figura bastante sui generis, es un héroe pero muy salvaje, ¿no? Y él a veces toma la decisión de decir, a este le voy a cortar el brazo, ¿no? O sea, es un ladrón, le corto el brazo. Y bueno, de ahí señalan una transformación de lo que es el héroe social, ahora que hablabas de este héroe postmoderno, hasta llegar a esta figura, a lo mejor la conoces, un personaje de historieta que se llama Deadpool, tiene 2 películas, y Deadpool es un completo cínico, es un cínico que su frase favorita, él dice, yo no soy héroe, yo soy un tipo malo que golpea a otros tipos más malos, ¿no? Entonces, esta figura, pues, yo lo que me quedé reflexionando, dije, bueno, quizá en nuestro momento histórico nos sentimos incapaces de tener héroes y decimos, lo menos que puede haber es un tipo que no sea tan malo o que no sea tan corrupto, y ese es el héroe. Pero creo que con esta ponencia que tú nos trajiste, con toda esta idea, pues sí nos deja claro que sí hay figuras heroicas, sí hay figuras desinteresadas, y quizás socialmente no estamos teniendo pues el acierto de verlas ni reconocerlas, ¿no? Claro, creo que es muy cierto lo que dices, es decir, hay un cuestionamiento a los héroes, porque los héroes son cantados por los regímenes políticos, ¿no? Los héroes, de algún modo, son la imagen se utiliza para validar un régimen o una ideología, y entonces, por eso este choque, ¿no? ¿Cómo voy a creer en este héroe que valida tal régimen que a mí o a la sociedad no nos ha favorecido? Entonces, si yo canto al héroe, estoy cantando al dictador o al presidente o al partido. Y yo creo que esto es muy cierto, y creo que esto revelaría la necesidad de que nos apropiemos de los héroes a nivel de la sociedad. Es decir, que nos apoderemos de ellos, como dicen, sí, ok, bajémoslo de ese pedestal, ¿no? Ok, pero vamos a bajarlos de ese pedestal para llevarlo aquí entre nosotros y entender qué de lo que él vivió y de lo que él fue lo puso en ese pedestal, porque por algo llegó. Es decir, si llegó ahí y de ahí ya lo utilizaron, eso es lo que hizo un tercero, ¿no? Grupo o persona, etcétera. Pero lo que lo llevó a ese pedestal, ¿qué fue? Porque de pronto el héroe no sabe que lo es. El héroe no se llama a sí mismo héroe. El héroe es una persona que va y cumple con lo que él cree que es. Y hasta de una manera que puede ser tomada como delirante. O sea, a mí la figura del general Zaragoza me parece emblemática, porque auténticamente cuando él va a luchar en la batalla del 5 de mayo, él habla de un México, habla de un país que realmente está en construcción, que realmente es una aspiración, que es un proyecto, no existe como tal. O sea, él habla de la patria, y habla de todos estos sentimientos, y él habla de una realidad que está en gran medida dentro de su corazón, dentro de su mente y dentro de la de muchos más, ¿no? Pero el grado que él asume de sacrificio para defender este proyecto es lo que lo hace parecer a ojos de terceros
como que está mal, como que está loco, ¿no? Como que no está en la realidad. El general que estaba al mando de sus tropas antes que él, fue a ver una formación francesa, de las tropas francesas. Y en cuanto las vio, no los vio en combate, sino solo de ver la disciplina, el armamento, los uniformes, lo que comían, la disciplina, fue con Juárez y dijo, rindámonos, porque no tenemos nada que hacer, no vamos a poder. O sea, porque de lo que él vio se infiere la estructura, ¿no? Y se infiere la capacidad combativa y la fama que ya trae. Entonces él lo vio y dijo, no, pues busquemos condiciones para rendirnos. Y entonces Juárez lo sacó del mando y trajo a Zaragoza, o sea, el exaltado, ¿no? En situaciones de crisis a veces no sirve la lógica, se requiere al exaltado, y el exaltado va a ser el héroe. Entonces el héroe no sabe que lo es, él va y hace, vive, ¿no? O sea, si él va y le dice a los milicianos, van a luchar contra los mejores soldados del mundo, pero ustedes son los mejores hijos de México. Él está apelando a lo metafísico, ¿no? No está hablando recuerden su entrenamiento, recuerden que tenemos armas de última generación, ¿no? Apóyense en nuestros cañones, no, porque no los hay. Ustedes son los mejores hijos de México y nadie puede convencer a otro de un discurso así si él mismo no lo cree. Estas imágenes que vemos tanto en las películas de los Estados Unidos, de ese discurso, ¿no? El discurso que exalta. O cuando alguien dice, vamos a combatir contra el enemigo de un paso atrás, el que no quiera ir, y todos se quedan formados. Yo no tengo ninguna duda de que la raíz de todas estas imágenes sea lo que Estados Unidos vino a ver de los mexicanos durante la intervención del 47. Porque esas actitudes son las que estuvieron aquí. En Chapultepec, cadetes, pueden irse para su casa, pues ustedes no tienen ni capacidad de combatir, son niños, no tienen armas, no hay deshonra, váyanse. Un paso atrás el que se quiera ir. Y nadie se fue. Entonces, estamos hablando de que hay una necesidad de la exaltación o de lo ilógico en el actuar del héroe, ¿no? Pero justamente en ese giro de los acontecimientos es cuando ocurre lo que uno conoce como el milagro, ¿no? Por eso es tan llamativa la imagen de los héroes. El 5 de mayo no solo Zaragoza fue héroe, ¿no? Están los que estaban en los cañones muertos de miedo porque nunca habían ido a una batalla y estaban tirándole a los suavos, que eran los mejores soldados del mundo, que habían ganado a todo el mundo, y están ahí en su cañón disparando, pues, seguramente con temor, ¿no? Pero se mantuvieron ahí. Entonces eso es lo que sucede. Ahora, con esto tan interesante, los superhéroes, ¿en qué momento hay este giro? A mí me parece que el giro viene en cuanto los valores estadounidenses se extienden por el planeta y toman carta de naturalidad, ¿no? Y los héroes van a tomar también los antivalores estadounidenses, ¿no? El héroe cínico, el héroe que, pues, tiene suerte, ¿no? El héroe que hace grandes hazañas, pero que al mismo tiempo dice un chiste tonto y te cae bien, ¿no? Sí. Esto, ¿no? O que llega y... Exactamente. Sí, por favor. No, sí, o un personaje como Superman, ¿no? Que creo que es el prototipo del modelo americano. Un personaje que solo puede destruir una ciudad, ¿no? Entonces es lo mismo que hace el ejército norteamericano. Claro, además en lo que llaman la ética de el Boy Scout, ¿no? Los mismos estadounidenses hablan de los Boy Scouts, que son estas personas que, pues, que actúan bien, casi que actúan bien porque sus papás así se lo enseñaron, ¿no? Le dijeron que eso era lo bueno. Y entonces es una moral así cerrada donde lo bueno es lo bueno y lo malo es lo malo, según yo sé, y así voy a hacer. Entonces son también un poco ingenuos, ¿no? Y hasta parecen torpes. Pero claro, imagínense ya Superman, que además su traje, pues son los colores de la bandera de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues ¿qué más queremos? Es decir, ahí es un ejemplo de héroe
que editorializa, o sea, un héroe que es un medio de transmisión de una ideología, de la visión que un país tiene de sí mismo, y lo exportan, ¿no? Entonces, por eso las películas, a mí muy en lo personal, ya fuera de un análisis, las películas estadounidenses de guerra, a mí usualmente no me gustan, porque son un canto, son muy autocomplacientes, ¿no? Son muy autocomplacientes, muy de somos héroes, y damos todo por el mundo, ¿no? Y miren cuánto sufrimos, y ni nos agradecen, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Entonces son así, hay una escena de una película donde hay un militar herido, un oficial, y ve a un soldado herido arrastrándose, y dice el oficial, no dejen que ese hombre se arrastre. Pues el amor de Dios, en una guerra, eso difícilmente sucede, ¿no? Pero la imagen te está mandando un mensaje. Incluso hay películas donde te mandan el mensaje. Hay una película, no recuerdo en este momento, donde el que hace el papel de presidente de los Estados Unidos, pues vence a los enemigos malos y de pronto voltea hacia la cámara y le habla al público, rompe lo que se llama la cuarta pared, ¿no? Entonces, y dice, y los que ataquen a Estados Unidos, así les irá. ¡Wow! Entonces, te están advirtiendo, ¿no? De manera que esos héroes se vuelven un poco héroes, pues un poco de pacotilla, digo, a mí me gusta, ¿no? Por ejemplo, Wolverine, que bien comentas, pues es un antihéroe casi, ¿no? Porque es un tipo que tiene mucha valentía, un montón de defectos, ¿no? Conflictos, y sin embargo, ahí está. Entonces también los héroes pueden ir cambiando, y los superhéroes, pues sí, como bien comentan, han venido a suplir en sus historias a los mitos antiguos, ¿no? Hércules, Jasón, porque siempre hay una necesidad de historias de los héroes, de sabernos héroes, de pensar que más allá de nuestro mundo, que en muchas ocasiones, no en todos, ¿no? De pronto hay personas que pueden emerger, ¿no? Y rompen con la lógica. Todos los que estaban en el 5 de mayo, el mismo, por ejemplo, a mí cuando me dicen, a ver, ¿Porfirio Díaz fue bueno o fue malo? Porque es un personaje que tiene debate, ¿no? ¿Porfirio Díaz fue bueno o fue malo? Y yo les digo siempre, pues ¿en qué época de su vida? Es decir, porque tiene una época de dictador, ¿no? Donde no podemos decir que fue bueno, pero tiene una época de héroe. Y entonces es como todo ser humano. Si a mí me preguntan, Víctor, ¿tú eres bueno o tú eres malo? Yo diría, pues, ¿en qué época de mi vida? ¿No? Porque he sido malo muchas veces, he sido pésimo en otras, he sido intolerante en otras, y he buscado ser bueno en algunos. Y así cada ser humano. Entonces lo que pasa es que el héroe, de algún modo, sintetiza todo lo bueno, todo lo malo que es, sus conflictos, sus dudas, sus defectos, lo peor de él. Todo eso de pronto se conjunta en una vida o en un momento, y entonces se ocurre una transformación donde lo que el héroe hace en favor de la comunidad lo redime como persona. Por eso es que de pronto sube a un pedestal, ¿no? Por eso no debería importarnos, como hacen ahora muchos que se llaman historiadores, de decir que si tal héroe o tal personaje tenía un amante, o si al cura Hidalgo le gustaba bailar y beber, que sí le gustaba, y que si eso lo hizo menos cura, ¿no? O que si tal personaje pues era mentiroso, o si tal personaje tenía aventuras extramatrimoniales. Pues esto es una vulgarización, esto es un intento de destruir a los héroes, ¿no? Por eso digo que hay que apropiarnos de los héroes. Lo que dice Pedro me parece muy importante. O sea, ok, bajemos a los héroes del pedestal, quitemos lo del dominio, de la hegemonía de un régimen, y entendamos cuál es ese fenómeno, cuál ha sido la importancia de nuestra historia de los héroes, ¿no? Igual lo volvemos a colocar en ese pedestal, pero ya sabemos por qué, ¿no? Víctor, sobre esto que comentas, creo que hay o sea, sí, podríamos ver diferentes tipos de héroes que están avalados por el gobierno, como tú comentas, y héroes que pues surgen, ¿no? Por el momento. Pero en este caso también están los héroes que son héroes no importando
vamos, lo que importa en ellos es la justicia, o lo que prevalece son los valores. Y ya que estabas mencionando pues todo lo que pasó en el 5 de mayo, también hay momentos heroicos en la historia de México que tú has comentado en otras conferencias que has dado sobre la batalla de Churubusco, en donde el batallón de San Patricio se voltea, ¿no? Venía a atacar a México y se da cuenta que es completamente injusto. Entonces, esto, o sea, vamos, los héroes no deben de ser santos, sino que es el héroe aquel que busca la verdad, ¿no? Y la justicia, ¿no? En este caso, y que se da cuenta de que tiene que defender, ¿no? A los que necesitan que sean defendidos. Sí, sí, exacto. Los héroes no son santos, creo que lo has dicho mejor de lo que yo podría decirlo, porque el héroe es una persona que puede estar llena de defectos, ¿no? Pero que de repente hace una elección, y esa elección lo define, y frente a esa elección, lo que él sea, de negativo, pierde importancia. El batallón de San Patricio, por supuesto, imaginemos que estas personas habían emigrado desde sus lugares de origen porque huían de la pobreza y huían de la tiranía que ellos consideraban que había por parte del gobierno inglés, ¿no? Por eso es por lo que ellos no estaban allá, venían buscando el llamado sueño americano, y entonces se ven de pronto involucrados en una guerra, y de pronto llegan a México y ellos se dan cuenta que lo que México está viviendo es equivalente a ellos como irlandeses vivieron en su país. O sea, están viviendo una explotación, están viviendo una tiranía, están viviendo un despojo, ¿no? Abusivo. Y entonces de pronto ellos se encuentran que están apoyando a alguien que reproduce los vicios de lo que estaban huyendo. Entonces ellos es cuando dicen, no podemos, ¿no? No podemos. Entonces viene este vuelco que dan a favor de combatir por México. Y aquí es un punto que me parece buenísimo para ilustrar. ¿Y qué es lo que cuentan de toda esta historia los detractores? Pues tomaron a los irlandeses prisioneros y los colgaron, viendo hacia el castillo de Chapultepec. Les pusieron la T de traidores en la frente. Eso es lo que te cuenta. Todo lo reducen a esta imagen. ¿Ves, Vicky, Pedro, amigos? Esto es lo que sucede. Siempre este intento de tergiversar. A veces de inventar, a veces de mentir descaradamente, y en ocasiones tomar un punto de todo el panorama para a través de eso destruir y demeritar la imagen de los héroes. Por ejemplo, ¿no te dicen acaso, pues sí, y qué humillación, porque entonces Estados Unidos alzó su bandera en Palacio Nacional el día que se celebra la independencia de México? Es lo que te dicen, ¿no? Pero obvian decirte todo lo demás. La gente que estaba ahí en el Zócalo estaba tan enojada porque ya no había armas, no había nada con qué defenderse. Y eso es lo que no te cuentan. Pero hay un cuadro que lo reproduce donde se ve a un mendigo que está levantando uno de las piedras del Zócalo. Entonces, cuando estaban, sí, claro que alzaron la bandera, pero no te cuentan lo demás. Todo mundo que estaba en el Zócalo estaba tan enrabiado, estaba tan enojado, que como ya no había balas, comenzaron a arrancar los adoquines del piso. Y toda esa multitud que había se puso a apedrear a los soldados estadounidenses, al grado de que se hizo la pedrería, o sea, los golpes con la piedra tan fuertes, que eso también está registrado. Pero qué curioso que eso sí no lo cuenten, ¿no? Los expertos en historia. Había unos soldados estadounidenses que estaban ahí, que cuando vieron todo el montón de piedras que les estaban llegando, comenzaron a decir, no, a mí no, yo soy católico como ustedes. Que saben que todos ellos son en su mayoría protestantes, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa?
O sea, ¿por qué se amedrentan de esa? Soy católico, no me peguen, soy católico, ¿no? Y el mismo general Scott, que estaba en Palacio Nacional, recibió una pedrada que le quedó como una marca forever, ya que hablamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una lluvia de piedras pavorosa que recibieron los Estados Unidos, al punto que tuvieron que dejar el Zócalo, y hay una tesis que está publicada donde narra la insurrección de la Ciudad de México ese día, donde todos los barrios que hoy conocemos, la Merced, Tepito, que por supuesto ya existían en aquel momento, todos ellos se pusieron de acuerdo y entonces se sublevaron contra las tropas estadounidenses. Ese día, aquí fue aniquilado un regimiento de caballería de Mississippi, de la furia que tenía la gente. Barranca Muerto, hay dos versiones de por qué se llama así. Una de ellas es porque en esa barranca fue donde sucumbió otro grupo armado de los Estados Unidos, porque los tiraron ahí y ahí mismo con lanzazos, al grado de que Estados Unidos no pudo parar la insurrección más que amenazando con usar los cañones contra las casas y contra las personas. Esto no te lo cuentan, ¿no? Se quedan con que qué humillación, ¿no? Nos alzaron la bandera, pero no te cuentan todo lo demás, porque hay una intención. Por eso es que uno tiene que apoderarse de los héroes, no tomarse como verdad algo que, porque lo dice un doctor en historia, ¿no? Un experto, porque él lo dice, así es, ¿no? Hay que indagar cómo fueron las cosas. Entonces encontramos que México su historia está llena de héroes, sí, y eso es una memoria histórica, aunque no la sepamos, somos criados tal cual en esa forma de ser. ¿Por qué cuando han habido terremotos todo el mundo se vuelca? ¿Por qué cuando hay crisis todo mundo va? Es famoso México porque todo mundo sale, ¿no? Cuando aún están humeando las ruinas de lo que se cayó, la gente sale y se pone a levantar piedras. Esto no surge de la nada. Esto no es porque a todo el mundo se le ocurrió de pronto, ¿no? No. Esto está en la raíz de nuestra historia. Esto no surge, no es un eslabón aislado, esto es un eslabón que viene desde los tiempos pasados. Llega el 5 de mayo y se va más para allá. México Tenochtitlan duró casi 2 meses en estado de sitio, más de lo que duró Constantinopla cuando estuvo en sitio. O sea, duró casi el doble de pura resistencia. Entonces, son historias que van pasando, son narraciones que van pasando de generación en generación. Uno no sepa el detalle, uno es educado en esa forma de ser. Entonces, cuando aquí viene una crisis, pues salen los héroes a montones. ¿A poco no? ¿A poco no surgen los héroes a montones de las piedras, así de la nada, que se ponen así con las manos desnudas a levantar escombros y a buscar quién está? Pues claro, porque eso está dentro de nuestra historia, de nuestra mentalidad, de nuestra disposición, no surge de la nada, es un producto histórico. Por eso hay gente tan interesada en que no sepamos esto, ¿no? Pero uno tiene que saber. Sí, y fíjate que creo que también, así como comentas, nuestro pasado prehispánico trae una tradición muy rica de héroes. Vamos al principal, Quetzalcóatl, un héroe que no solamente pues fue un personaje mítico, sino que fue civilizador, Quetzalcóatl. Pero hablando también de nuestra herencia occidental, y yo creo que no solamente en México, sino en gran parte de América Latina, vemos que, pues mira, para bien y para mal tuvimos toda una influencia de lo que es la religión católica, y los héroes en la Iglesia Católica se llaman mártires, ¿no? Son esos famosos mártires que defendieron todo hasta lo último con su vida, ¿no? Entonces, si tenemos esas dos vertientes, creo que pues de ahí se podría explicar en gran medida por qué de alguna manera ya podríamos traer ese gen, el gen del héroe, ¿no? En nuestra sangre. Sí, es que es una... también el héroe es un producto cultural, no un producto histórico. Uh-huh. Para nosotros es muy común nuestro culto a la bandera, ¿no? Claro. Es decir, aquí podemos no usar cubrebocas, ¿no? Podemos insultar a los vecinos, podemos hacer lo que sea, ¿no? Podemos insultar a lo que queramos, hasta lo más sagrado. Pero la bandera no se toca, ¿no? Tú
tú no juegas con la bandera. Si alguien canta mal el himno nacional en una justa deportiva, es que ya le quedó el sello de por vida, ¿no? Sí. Claro, se puede criticar si una persona no tiene civilidad, pero respeta los símbolos, bueno, pues no es tan real porque es incongruente, pero no importa. Quiere decir, sí es importante, pero a efectos de lo que estamos hablando, la forma en la que somos educados en los símbolos, en el respeto a las formas, es importante, por supuesto, y también nos da una cierta pauta de vida. Las escoltas en las escuelas, cantar el himno todas las mañanas. Vaya, esto es una educación que no está mal, es una educación que no sobra, porque más allá del símbolo está lo que se encuentra detrás, ¿no? Que es el respeto a la comunidad, la identidad con tu propia sociedad, ¿no? Lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que estás dispuesto a hacer. Entonces, ahora hablamos mucho de la narrativa, ¿no? La narrativa de algún fenómeno, de uno u otro fenómeno. También hay una narrativa de los héroes, por supuesto. Y también de cómo nos narramos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos entendemos en nuestra vida, cuál es nuestro propio relato heroico, ¿no? ¿Qué cosas en mi vida yo he hecho que me podrían poner en la condición de ser un héroe, ¿no? Así sea porque las personas que han tenido que trabajar durante toda la pandemia, las personas que no han podido tomar un solo día de confinamiento, ¿no? Que van a trabajar por sus seres queridos, están poniendo en riesgo su vida todos los días. ¿Eso es un héroe o no? Pues podríamos decir que por supuesto, ¿no? Los héroes cotidianos. O sea, porque los héroes que conocemos son esos puntas del iceberg, pero por debajo hay historias que no están contadas. Y digo, y va más allá de lo militar, los héroes de las ideas. Bueno, en filosofía han platicado en muchas ocasiones sobre Giordano Bruno, ¿no? Claro. Porque sí, claro. Ahora, yo creo que también, y aquí es cuando se puede reivindicar a la personalidad, porque pensamos a Giordano Bruno, en gran medida, él fue su propio enemigo, o sea, tenía muy pocas capacidades de socializar, ¿no? De establecer contactos. Él se bloqueaba con todo mundo, ¿no? Hasta con sus benefactores, porque era, bueno, esto se puede decir que es lo que él tenía. O sea, él se logró también lo que le pasó con esfuerzo. Pero eso no le quita, ¿no? La capacidad, pero no es el único héroe de las ideas tampoco. Galileo no es filósofo, pero si dijo o no, y sin embargo se mueve, pues él está simbolizando toda una forma de resistencia. Ustedes mismos podrán recordarnos cuántos filósofos no han pasado los momentos de crisis en su vida, o porque vivieron durante una guerra, o porque murieron en una guerra, pero que siguieron trabajando, ¿no? Que siguieron difundiendo. O sea, aquí tenemos otro tipo de héroes. O sea, héroes filósofos, ¿no? Que tampoco deberían Caso ser de usados. Sócrates. Sócrates, por favor, ¿no? O sea, dice, sí, pues prefiero morir en vez de decir que no. O sea, yo no me voy a arrepentir, si quiere que casi como a la mexicana, ¿no? Pues yo no me voy a echar para atrás. Sí. Y háganle como quieran, ¿no? Y háganle como quieran y me vale madre, ¿no? Y me vale, ¿no? Y échame la cicuta, y todavía mientras está hablando, todavía está disertando, ¿no? Ajá. Y de manera, ¿cómo, de qué forma tan digna murió que el testigo sencillamente cuenta el final, casi como que Sócrates se fue a dormir, ¿no? Por eso está este cuadro donde está con la copa, ¿no? Que conocía sí. Todo el mundo acá cerrando. Bueno, pues esto es claro, el cuadro también puede ser una vía de comunicación ideológica, ¿no? O de exaltación, pero responde a una realidad. Si eso no fuera cierto, nos reiríamos de ese cuadro, pero responde a una verdad. Sócrates igual pudo haber estado así, quizá no en esta pose, pero platicando, ¿no? Y saludando, y te encargo que le pagues unos callos a Esculapio, ¿no? Y sí, que no sé qué, platicando, y se va a dormir el señor. Bueno, pues esto es un héroe, netamente un héroe de las ideas, ¿no? Igual todos los
quisiera buscar más ejemplos, pero ustedes son mejores que yo para esto, de los filósofos que han tenido esta capacidad, ¿no? O que han sostenido sus ideas a rajatabla, o que fueron expulsados de las universidades en la época de los nazis, ¿no? Que tuvieron que huir, sí, pero no se echaron para atrás. Lo que no era fácil. Sí, sí. Sí, y fíjate que de eso, todo eso que comentas, Víctor, creo que pues a veces los héroes más visibles son los que marca la historia, ¿no? Pero hay una serie de heroísmos cotidianos, diarios, en la academia, en la medicina, en los hospitales, en la calle misma, que a veces, vamos, como no tienen una narrativa sistemática como lo tiene la historia, pues se pierden, las historias se pierden. Nada más queda para resguardo de los que los conocieron, pero creo que toda esta parte, ahora que hablas del heroísmo, pues ciertamente, mira, como dicen, sí puede ser provocado por la situación, pero yo creo que en momentos de crisis la gente reacciona de maneras muy diversas. En un momento de una crisis hay gente que se dedica a saquear los lugares, al pillaje, todo lo que es la anarquía, y definitivamente dentro de todo eso también hay grupos de personas que se dedican a contrarrestar todo eso. Entonces, pues creo que sí hay momentos claves para que surja la figura. Creo que todo esto tiene que ver con toda una preparación, una educación, una idiosincrasia previa, que no quiere decir necesariamente que seamos buenos y malos, ¿no? Sino que creo que es cómo reaccionamos, ¿no?, ante las crisis. Totalmente cierto. En ese sentido me viene a la imagen una escena que me tocó vivir durante una conferencia que tuve el gusto de que me invitara la Escuela Militar de Materiales de Guerra, y antes de la conferencia nos invitaron a desayunar. Estábamos en la mesa y había un historiador, que por cierto es contrario a la idea de los héroes, y de pronto sentado ahí con los militares, dijo el historiador, con esta tendencia, ¿no?, con esta vocación de militar, y dice, pero hasta yo recuerdo de la sonrisa que hizo, porque fue muy simpático el suceso, y él dice, pues dicen que los héroes no existen, porque dicen que en realidad todos somos valientes. Dice que en un momento de crisis, pues todos podemos ser, no es algo que sea singular, ¿no? Y fue muy bueno porque los mismos militares le dijeron, no, está usted equivocado, no todos somos valientes, ni siquiera dentro de los militares podemos saber quién es valiente, sino hasta que vas y te enfrentas. O sea, tú puedes tener todo el adiestramiento, toda la carrera militar y no sabes si eres valiente, sino hasta que estás en un tiroteo, defendiendo a la gente, luchando contra los malos. No es cierto que todos somos valientes. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pedro y me parece que esto ilustra muy bien. O sea, tiene que ver con tus características, tiene que ver con tu idiosincrasia, ¿no? No todos somos héroes, no todos tenemos por qué ser héroes. Claro. Pero el héroe va a surgir como parte de una educación, de una motivación, de una forma de ver la vida, de una forma de entenderse a sí mismo, de una forma de entender el compromiso, y también aquello que dice que no se puede medir, pero que sí se puede medir, que es este grado de la exaltación. O sea, para ser héroe hay que estar un poco loco. De acuerdo con lo que la mayoría entiende por cordura y por locura, ¿no? Pero qué curioso que son los locos los que hacen andar el mundo, ¿no? O sea, ¿cuántos? Yo vuelvo al tema porque estamos de la filosofía, o sea, ¿cuántos filósofos en su época no han sido vistos como de qué está hablando, qué pretende, ¿no? Se han visto en fuertes debates y muy cuestionados, ¿no? Pero son ellos los que han hecho andar, han hecho las ideas. No se puede hacer desde una forma de ver la vida promedio, ¿no? O sea, voy a mi casa, trabajo, cobro, vuelvo a mi casa, tengo hijos, me reproduzco y muero. No tiene nada de malo. Pero quiero decir, las transformaciones se logran por las personas que tienen ese algo más. Estaba yo hace unos meses leyendo. El ejemplo es muy poco científico, me disculpo de antemano,
porque es hasta un poco dentro del chisme, pero es que había alguien que decía, yo cuando leo a Lenin y leo a Marx, dice, me doy cuenta de que uno era feliz en su vida sexual y el otro no. Dice, cuando leo a Lenin, lo leo así, seco, ¿no? Lo leo lapidario. En cambio, cuando leo a Marx, pues leo las ideas, cómo van fluyendo y cómo van llevándose, como que el hombre está lento, ¿no? Como que está, entonces a mí se me figura que Marx tenía una vida sexual más bonita que la de Lenin. Y esto es poco científico, pues es muy poco científico, disculpa, pero es que nos habla acerca del entorno de las personas, ¿no? Tu entorno, cómo vives, cómo te sientes, cómo te manejas, lo que eres capaz de sentir, lo que eres capaz de vivir, también va a marcar al héroe. Yo no me puedo imaginar a un Hércules o a un o a un Zaragoza o a un Porfirio Díaz yendo de malas, ¿no? Yendo a desgano, ¿no? Por eso la película del 5 de mayo es una basura, y aquí lo digo abiertamente, porque esa película trata todo lo que no fue. Sucede que el general Berriozábal es como un sargento mal pagado que se complace, un general que se complace en hacerle la vida pesada al protagonista. Porfirio Díaz es un hombre impaciente, iracundo, que casi salva la batalla porque sublevó. Todos los demás generales tienen miedo y están espantados. Bueno, pues, ¿cómo hicieron para ganar, no? Les quiero decir, esos no pueden ser héroes. O Zaragoza. A su hermano, Ignacio, ganamos. Y Zaragoza, ¿en serio? ¿Cómo que en serio? Si Zaragoza tenía control de la situación, ¿a poco sí ganamos? Que por cierto, en la película Zaragoza dice que los mexicanos sufrimos de un defecto de inferioridad, ¿no? De un sentimiento de inferioridad. Bueno, no pudo haberlo dicho porque eso es un concepto de Freud que nació como 50 años después. Entonces, es decir, los héroes no pueden ser así. Sí, o sea, los héroes no pueden ser gente así mezquina. Sí puede tener defectos, ¿no? Quizás son enojones, quizás son necios, quizás pues sí tenían 5 novias, qué sé yo, pero eso no importa. Pero el héroe en su entorno, en toda su conformación mental, anímica, es alguien que en la crisis puede dar el paso. Decir, sí, pues aquí estoy y quién viene conmigo. Y entonces por eso dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Arrastra. El héroe puede ni siquiera ser un buen orador de inflamar a las masas, pero al momento en que se le ve, la gente va con él. Y tiene que ver con su forma de vida, pues con la forma en la que él siente, entiende, es capaz de imaginar, es capaz de aspirar, es capaz de desear, ¿no? El héroe siempre va a desear lo invisible. El héroe siempre va a desear lo que está en potencia, porque él cree que puede ser. Zaragoza cree que México es un país que merece respeto, ¿no? Y que tenemos que defendernos, así nos muramos todos, porque es por la patria. A ver cuántos van a seguir ese discurso, a ver cuántos van a ser los que se lo van a creer. No muchos, ¿no? Durante la intervención francesa hay una carta incluso es una carta bonita, es una carta que está muy bien redactada, que cuando ya parecía que el imperio iba a vencer, un hombre, es un político, le escribe una carta a un sublevado contra Francia que está en la sierra, está metido en la sierra porque ya lo están persiguiendo, y le manda una carta muy conciliadora. La verdad está muy bien redactada y la verdad está convincente, donde él le habla con amor, amigo, hermano, ¿no? Ha llegado el momento en el cual es importante ver por México. Yo le pido que no siga sufriendo más y no haga sufrir a sus soldados, ¿no? Y acepte la situación, bla, 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 y suyo afectísimo. Y el general, palabras más, palabras, le dice, váyase al diablo. Yo me voy a quedar aquí en la sierra sin comer, comiendo lagartijas, con mis 50 hombres, pues no me voy a rendir. En la intervención de Estados Unidos, sucede una cosa que tampoco se dice. El cuerpo de los marines se creó en vísperas de la intervención de Estados Unidos en México. Los marines saben que son los que tienen operaciones que se llaman anfibias, ¿no? Que van de barcos a la tierra, son los que desembarcan.
Bueno, la única operación de desembarco donde los marines han sido derrotados, la única de toda su historia, ha sido en la primera batalla de Tabasco, en México. Es su única derrota, la ha sufrido aquí. Y eso no se cuenta. Y entonces sucede que el comandante de Estados Unidos que estaba en sus barcos, porque para llegar a Tabasco hay que llegar por tierra, digo a Villahermosa, hay que llegar por mar. México no tenía barcos, más que algunos barcos pesqueros, y dijeron, no, pues no podemos enfrentar buques artillados, y los barcos los destruyeron y los pusieron como obstáculo en el camino de los barcos de Estados Unidos, que sí, llegaron finalmente. Y entonces el comandante de los marinos mexicanos estaba en una iglesia. Los Estados Unidos, como siempre han hecho, atacan hospitales y atacan a los civiles. Entonces el comandante mexicano empezó a recibir el bombardeo y le mandó una carta al comandante inglés. Le dijo, mire, estoy en tal iglesia. Usted la va a reconocer porque tiene el campanario alto. Se lo digo, que dirija ahí sus cañones para que me bombardee directamente, a ver si me puede vencer. Él le indicó y sí, lo empezaron a bombardear y el comandante no se movió de ahí. Y al final los soldados, los marines, intentaron durante 6 horas desembarcar y no lo consiguieron, tuvieron que irse. Y todavía cuando se fueron pidieron, pero ya que nos retiramos, no nos disparen, ¿no? Así, pues, déjenos que nos vayamos, ¿no? Entonces, bueno, también hay héroes sobrevalorados, hay héroes desconocidos, y hay héroes que ameritan ser mucho más conocidos, ¿no? Morelos, cuando está en el sitio de Cuautla, donde se pesa así, ahí lo apresaron y luego lo mataron. ¿Y qué le escribe al comandante español? Dice, ya me siento un poco aburrido, dice Morelos al comandante. Ya me siento un poco aburrido. Mire, estoy en tal lugar, tíreme unas bombitas para que me anime, ¿no? Entonces, esto es exaltación, es ilógico, ¿no? Pero es una característica del héroe. No hace lo que es común. Y si esto ya nos parece muy alto, pues lo bajamos más, ¿no? La señora que todos los días fue y puso su puestito de tamales para que su hijo fuera a la universidad, y el hijo acabó siendo jefe de pediatría del Hospital de México, por decir algo, ¿no? Bueno, no, la señora es una heroína desconocida. Pues claro que lo es. Claro que lo es. Estamos rodeados de héroes. Los héroes están más cercanos de lo que podemos saber muchas veces, ¿no? A veces cuando uno platica, está una persona en la fila del banco, bueno, antes de la pandemia que uno platicaba más, ¿no? De oye, es tu vida, oye, es algo que te cuentan, es admirable, ¿no? Es verdaderamente admirable. Y no parecía, porque esa es otra, ¿no? El héroe no parece héroe. Zaragoza con sus dientes así chiquitos, ¿no? Como de profesor. Es una foto así, con carita de niño bueno, ¿no? No parece. Muchos héroes no lo parecen, porque no es exterior. Es un conjunto de capacidades psíquicas, emocionales, de carácter, ¿no? Además, también el héroe se forja a sí mismo. En psicología se dice, la personalidad es algo con lo que naces y el carácter se forma. Tú naces con una cierta manera de ser, de actuar, de sentir, de reaccionar, de moverte. Muchos de tus momentos ya son por algo genético, tu manera de reaccionar, pero el carácter, la forma en la que tú aprendes a reaccionar diferente, es algo que se forma. Entonces sucede que eres una persona que tiene un carácter autoformado muy fuerte, que se ha visto en situaciones muy difíciles. En psicología hay una suerte de broma, porque eso es, pero hay un trasfondo de verdad. Te dicen, los psicóticos son los mejores terapeutas. ¿Por qué? Porque es una persona que sabe, ¿no? Lo difícil que es vivir, ¿no? Es una persona que ha pasado por situaciones difíciles.
no va a ser un buen terapeuta alguien que tuvo una vida feliz, que no tuvo ningún problema, que tuvo una vida perfecta. Es difícil que sea un buen psicoterapeuta. Por eso en la historia de la psicología está Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración y que a través de esa experiencia él pudo formar su escuela de psicoterapia. Uno ve al padre de la psicología Gestalt, Fritz Perls, y hay muchas grabaciones de sus consultas. Y Fritz Perls era un hombre que se paraba en la consulta y decía, ¿sabes? Le decía a su paciente, ¿sabes qué? Si vienes aquí a decir tonterías, mejor vete para tu casa, no me hagas perder mi tiempo, ¿no? Entonces, todas estas personas que se salen como de esa norma, pues son todos estos héroes de las ideas, de héroes militares, héroes civiles, héroes humanistas, héroes cotidianos. Aquí surge en esta plática otra idea que ustedes están diciendo, ¿no? Los héroes anónimos, los héroes que la historia no recuerda. Claro, hay muchos tipos de los héroes, ¿no? No deberíamos dejar que se nos robe esta imagen. No es una imagen fantasiosa, no es una imagen que tiene por objeto engañarnos o emocionarnos, no, es una realidad. Sí, claro, y bueno, de esto que también estás comentando, Víctor, creo que por eso ha tenido tanto éxito la novela de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, porque se centra en una imagen de alguien que era completamente invisible, ¿no? El Hobbit, que era pues alguien que no sabía de nada, de guerra, ni de política, ni de nada. Y de repente tuvo el peso más importante en la historia y lo tuvo que resolver él solo, ¿no? Que creo que a veces lo que nos pasa, de repente alguien dice, es que el héroe es alguien que tuvo una fuerte educación, una fuerte preparación, alguien, nos imaginamos a alguien como Alejandro Magno, que tenía hasta de maestro Aristóteles, y de repente el héroe resulta que sale, estaba en el momento y en el lugar que tenía que estar, junto con otros varios más, y él fue el que tuvo que tomar la decisión y hacerlo, ¿no? Como el Pípila, por ejemplo, que tomó la piedra en la espalda y se tuvo que acercar a incendiar la puerta de la alhóndiga de granaditas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, hay una crisis de un grupo y también una crisis personal, ¿no? Una crisis se entiende como esa situación donde no se tienen en ese momento los recursos psíquicos, anímicos para resolverla. Uh-huh. O sea, la de la crisis de la edad, por ejemplo, ¿no? Que es un choque, pues claro que es un choque. A ver, que me digan a quién le encanta cumplir años, ¿no? Entonces también hay crisis de las sociedades, hay crisis de los grupos humanos. Entonces es donde todo el mundo no tiene recursos. Porque no, como la pandemia es una crisis, o sea, hemos tenido que aprender sobre la marcha hasta lavarnos las manos. Si una cosa va a dejar la pandemia claro, es que ya tenemos todos las manos. Eso sí, ya nadie lo va a dudar, ¿a poco no? Una cosa que es como tan elemental, pero yo no la sabía bien, yo no sabía bien la técnica de lavado de manos, hay una técnica de Pasteur, ¿no? Bueno, pues ya aprendí, ¿no? Pero entonces es una crisis porque uno no sabe manejar todo lo que va sucediendo técnicamente y también anímicamente. Es un momento crítico, como una guerra, como una crisis social, etcétera. Y ahí es cuando el que tiene la capacidad de pensar y de resolver, y sus actos tienen una trascendencia colectiva, ese es el héroe. Uh-huh. Como el Pípila, ¿no? Pues él dijo, tengo que llegar como estaba balaceando, pues me cargo una losa, es decir, como un razonamiento muy, muy rápido, pero que no se le ocurrió a nadie, ¿no? Esa es la característica, de manera que el saber accionar ante una crisis, aunque sea por emoción, Juana con mucho era exaltación, ¿no? Y también la quieren, estoy diciendo, sí, pero es que tenía una enfermedad mental. Bueno, señores, no importa, o sea, sí funcionaba en otros planos, ¿no? La enfermedad no la postró, había gente más sana que no hacía nada, ¿no? Sí. Juana de Arco pudo pensar, pudo resolver y pudo proyectar. Esa es otra característica del héroe. A lo mejor no es un gran orador, como lo comentábamos, el ejemplo arrastra, ¿no?
Señor de los Anillos, gran ejemplo, ¿no? En ese mundo de supermagos poderosos, de anillos de poder, de conjuros, de bosques enormes y mágicos, de reinos, de luchas intestinas, de grandes guerreros. En la película no es una crítica, pero es que tal vez se hubiera visto un poco raro, porque los héroes de Tolkien, los de Rohan, por ejemplo, pues cuando están cantando himnos guerreros, ¿no? Entonces es un nivel de épica muy grande. Pero sucede que los protagonistas son los chiquitos. Los que menos parecían, los que nadie daba quinto. Yo creo que Sauron ni se los hubiera comido porque no le hubieran llenado la panza, ¿no? Y ellos son los que consiguen, ¿no? Y además Tolkien trae mucho de historias que él había conocido, ¿no? Esto de cuando Sam carga a Frodo. Esta es una imagen de guerra, ¿no? El soldado que carga a su amigo, ¿no? No puedo llevar el anillo por usted, pero puedo cargarlo. Usted son frases que se quedan. Por eso también los héroes son muy buenos hacedores de frases. Los héroes pueden sintetizar, ¿no? En una frase toda una experiencia. Pueden transmitir en una frase, pueden condensarla en una expresión, en un exabrupto. Condensan todo lo que está en su pensamiento y queda, ¿no? Queda para siempre. Entonces, también eso contribuye mucho a su leyenda, a su mito. También, claro, siempre queremos que los héroes tengan frases cosas, ¿no? Igual a veces no las tienen. Muchos sí, que son una mayoría que consiguen decir algo que impacta, ¿no? Espartaco, ¿no? Cuando es derrotado en esta rebelión contra Roma, como dice, volveré y seré millones. No, pues claro, esto causa un queda en la historia y que inspira a otras personas. Yo vuelvo mucho a Zaragoza, ya sé que es mi personaje favorito, pero cuando él muere no dice unas últimas palabras así, ¿no? Que hayan quedado como algo, además porque su estado de salud no le permitía, pero porque Zaragoza murió en estado de delirio, murió en un estado de confusión, de una fiebre muy alta, etcétera. De pronto llegan sus amigos, sus compañeros a verlos y a uno no lo reconoce. Y el que no es reconocido llora, ¿no? Zaragoza, ¿no? Y de repente Zaragoza siente que lo han tomado prisionero. Y dice, liberen a mis hombres, ¿no? Mátenme a mí, pero liberen a mis hombres, ¿no? Pero sí, en su discurso se ve lo que había en su mente y en su corazón, porque él murió pidiendo que llevaran cañones a una colina, que las tropas se movieran para allá, ¿no? Entonces también el héroe tiene el factor de la sinceridad, tiene el factor de la convicción absoluta, fanática incluso, ¿no? Radical, para no usar la palabra fanáticos. Por eso es tan peligroso manipular la imagen de los héroes, porque también podemos usar la imagen del héroe para apoyar una política radical, una política extremista, un grupo de manipulación, ¿no? Es por eso las personas que tienen, sobre todo los jóvenes, aunque hay héroes de todas las edades, ¿no? Pero la juventud es una época muy propicia para el heroísmo. Los jóvenes que tienen la capacidad, que tienen la generosidad, deben ser muy cuidadosos con su potencialidad heroica. Deben ser avaros con su potencialidad heroica. No deben a todo mundo que les venga a decir, ven aquí para que seamos héroes, no, tengan mucho cuidado. Hay personas mañosas, hay personas mentirosas que van a utilizar todos los discursos para explotarlos. Su generosidad, su capacidad de sacrificio, su valentía, su inteligencia, y les venden una imagen de héroes y los ponen solamente para explotarlos. Hay que ser también muy cuidadoso con la capacidad heroica, ¿no? Para que no sea manipulada. En este caso, Vic, con todo esto que estamos comentando, el problema
es que no se sabe cuánto puede surgir un héroe. Y también, por todo lo que estás mencionando, al héroe se le, pues como que también la misma sociedad o o los gobiernos o las cúpulas de poder le tienen miedo. Porque han sido, claro. O sea, vamos, si vemos los héroes desde Hércules, ¿no? Hércules tuvo que hacer cosas terribles para después tener que saldar su deuda y a través de los trabajos, ¿no? Pues tenemos muchos héroes mitológicos, por ejemplo, pues cómo termina Orfeo, ¿no? También, y así, si vamos viendo, y generalmente los héroes no les va bien, o sea, la sí. Cultura no es de decir, sé un héroe, ensalza a los héroes, reconócelos, pero no quiere ser como ellos, o sea, porque te va a ir mal. O sea, tenemos el ejemplo, pues en la mitología griega, el de, está Prometeo, ¿no? Que pues quiso ayudar a la humanidad y cómo le fue. Entonces, creo que la cultura no, nuestra cultura, o sea, bueno, y en general cualquier cultura, no busca que existan héroes, sino que a pesar de todo, salen los héroes y sí los reconoce, pero tampoco busca que, que haya más héroes, sino que pues sí saldrá alguno que otro, pero no, porque no los quieren, fabricar, o sea, para que no sigan su ejemplo, y lo tenemos ahora con esta cultura actual de los superhéroes, en donde pues vemos las películas, les va mal, ¿no? O sea, son héroes, pero al final les va mal, o se mueren, o pierden a un ser querido. O sea, es el común denominador. El ser héroe va a hacer que pierdas algo, ¿no? Sí. Ahora que hablas de Prometeo, creo que Prometeo podría ser un héroe de las ideas, ¿no? Es decir, de una forma simbólica representa eso, ¿no? Un héroe de las ideas. Por supuesto, a ciertos regímenes no les interesará que haya héroes para que no se subleven contra ello, ¿no? Por eso yo siempre he sostenido que todos estos historiadores y doctores en historia que quieren demeritar la imagen de los héroes, lo hacen en servicio de una ideología. Es decir, vamos a ridiculizar a los héroes, vamos a desmitificarlos, vamos a bajarlos del pedestal, pero lo que queremos hacer es destruirlos para que la gente no encuentre modelos, porque el héroe también es un modelo, para que la gente no encuentre modelos o no encuentre inspiración o no encuentre verdad, o como bien dices, Vicky, para que veas que ser héroe te va a llevar al malo, ¿no? Ya ni siquiera no vayamos tan alto, ¿no? Para que ni siquiera ser generoso, en unión con tu comunidad, solidario, te va a acabar, porque todos los héroes acaban mal, ¿no? Entonces es una forma también como de llevar este contradiscurso para socavar la solidaridad. Y los héroes se van haciendo cada vez más, creo que también reflejan mucho la crisis social de Estados Unidos. Justamente ayer estaba yo viendo parte de una película donde sale Wolverine, por cierto, ¿no? Que sale no la vi completa, pero está con su hija, ¿no? Y entonces el doctor Xavier, pues el pobre hombre habla y Wolverine no le hace caso y tiene que pedir que le crean y está débil, ¿no? Tiene ya la escuela y Wolverine no tiene mayor futuro, ¿no? Yo creo que ahí estos superiores están reflejando la crisis social la crisis de valores de Estados Unidos, ¿no? Pero también nos transmiten esta imagen de los héroes desesperanzados, ¿no? Sí. Puede haber, pero está también muy, muy en la línea de sus antihéroes, sus detectives, sus policías, ¿no? Es algo muy característico de su cultura. Estos hombres llenos de defectos, pero que aún los mueve algo. Pero también es una señal de nuestros tiempos, por eso se puede entender que justamente en tiempos así es importante todavía más valorar a los héroes, ¿no? Estudiarlos,
bajarlos del pedestal, pero para que estén entre nosotros, ¿no? Zaragoza, él se enamoró porque vio la foto de su futura esposa, vio una foto en casa de un amigo, y casi que, oye, ¿quién es? Preséntamela, ¿no? Ya me imagino al otro, ¿no? Cálmate, pues sí es mi hermana, ¿no? No creo que haya pasado eso, pero pudo pasar, ¿no? Deja a mi hermana, ¿qué estás con mi hermana, no? No, sino que le gustó en cuanto la vio y dijo que quisiera conocerla y se acabó casando con ella. Y tuvo hijos, que los hijos murieron por enfermedad. Y se puede decir, si buscamos la parte negra, ¿no? Zaragoza dejó morir a su hijo, no lo fue a ver. Y no le mandaba dinero a su esposa. Que si buscamos el chisme, ¿no? Bueno, pero vamos a ver por qué Zaragoza estaba construyendo el ejército de Oriente que iba a enfrentar a los franceses. No enviaba a su esposa porque no tenía dinero. La mamá de la esposa tuvo que ir a buscar a Zaragoza al cuartel para pedirle, y Zaragoza tuvo que pedir prestado para mandarle entre lo que él tenía y lo que pidió prestado, le mandó como 50 pesos. Entonces los héroes tienen muchos problemas, los héroes tienen una vida como todos. Bueno, bajémoslos del pedestal para entender su circunstancia. Y en cuanto entendamos su circunstancia, también vamos a entender lo que los hace héroes. Entonces ya los bajamos del pedestal y los hacemos parte de nosotros. Y me parece que ahí sí el héroe es un modelo. El héroe puede ser como figura, puede ser una guía, ¿no? ¿Cuántas personas no hacemos ejercicio porque nos inspira la imagen de un deportista? ¿No? O sea, porque los seres humanos somos de seguir ejemplos. Uno en psicología está lo que se llama el aprendizaje vicario. Es decir, tú no solo aprendes por lo que tú haces, sino aprendes de ver. Por eso esto de que es mala es cierto, porque no solamente por lo que haces con ellas, sino por verlas. Entonces también uno de ver los ejemplos, uno aprende. Y si uno aprende los ejemplos de los héroes, uno tiene a su propia vida algunos esquemas, aprende algunas formas que se pueden llevar, ¿no? De manera que es fundamental, si no queremos hablar como los griegos de un culto a los héroes, pues sí de un conocimiento de los héroes. Y hay héroes de todo tipo. Uno está muy hecho a los héroes militares, ¿no? A los héroes que tienen estos destellos en un combate, en una revolución, etcétera. Pero están todos los otros héroes: bomberos, enfermeras, amas de casa, estudiantes, policías, militares, que no van a la guerra, que están en los cuarteles, ¿no? O enfermeras militares. Yo conozco una enfermera militar que ha estado desde que empezó. Y entonces son unas jornadas brutales y los demás no lo sabemos. Y son tan héroes que lo siguen haciendo a pesar de que les quitan cloro en las calles, ¿no? Claro. Que la gente les dice, no, es que es su trabajo, ustedes eligieron, ustedes tienen que aguantar lo que pase. No, señor, tampoco. Les pagan por eso, no me están pagando porque la gente no se ponga cubrebocas y aguantarla, ¿no? No me están pagando por eso. O sea, eso ya es donde aparece el heroísmo. Y a pesar de eso, a pesar de que los propios no te entienden, tú sigues ahí. Entonces, ¿qué más ejemplo queremos? Queremos de héroes cotidianos. Los que trabajan en la limpieza, los que recogen la basura de nuestros calles, que les platicaba que ha fallecido el 40%, es un porcentaje enorme, casi la mitad, casi uno de cada dos. Y están ahí, no solo porque tienen que trabajar. Y entonces están de héroes. Nosotros tenemos que entender que están los héroes que descollan, que están en las películas, que están en los pósters, ¿no? Que están en las estampitas de la papelería. Pero también están los héroes que están alrededor nuestro, ¿no? Los héroes que están en nuestro día a día. Y es importante revalorarlo porque también así nos revaloramos como país, como sociedad. Sí, y de hecho, de esto que comentas, Víctor, están también los héroes deportivos, ¿no? Que creo que son los que en los últimos momentos, pues más han estado destacando, ¿no? Los grandes goleadores de la selección nacional, los
atletas que van a las Olimpiadas, es precisamente también justamente ejemplo de eso, ¿no? La sociedad necesita de héroes. Creo que no podemos, pues no podríamos separar Claro. del pensamiento la figura heroica, y es algo que pues creo que lo más conveniente es entenderla, ¿no? Como nos has venido explicando en toda esta sesión y en tu ponencia. Y bueno, me gustaría que le pudieras dar tus medios de contacto a la gente que nos escucha, la gente que nos acompaña, si tuvieran alguna inquietud en particular, o si quisieran contactarte, cómo te pueden contactar y dónde te pueden contactar. Claro, es en Facebook, una que se llama Mente, Salud, Psicología. Uh-huh. Ahí me pueden contactar. Mente, Salud, Psicología. Igual no sé si en la página Facebook podríamos poner algunas direcciones. Sí. Sí, claro. De contacto, ¿no? Ahorita podemos poner la dirección de la página Facebook. Y bueno, aprovechando y agradeciendo también por la invitación, como habíamos comentado, quisiera aprovechar para invitar a una actividad, a un taller que voy a dar en julio. Toda esta idea de los héroes, como les digo, hay que manejarla con cuidado, porque entonces si no se vuelve una cuestión como de superación personal, ¿no? Se vuelve como una especie como de cuento extraño, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo. Pero lo que estamos platicando acerca de la narrativa de la propia vida y de entenderse a uno mismo como héroe, con base en la propia vida, no inventándose un cuento fantasioso, ¿no? No con un discurso motivador, sino tomando como fuente la propia vida. Voy a dar un curso taller en el mes de julio, entonces invito a todas las personas interesadas, van a ser 2 sesiones de un curso taller donde vamos a hablar de la propia realidad, no desde la motivación, desde la propia realidad, reconocer en qué medida somos héroes, hemos sido héroes y qué características tenemos nosotros para poder ser héroes, como un autorreconocimiento. Tengo aquí, ¿lo puedo partir? Dice share, perdón que lo pregunte así. Sí. Ahí en la barra de comentarios del evento, del video, ahí se puede postear y aquí aparece en pantalla. Bueno, pues ahí podemos poner el cartel. Hay se pide una cooperación, una cuota de muy simbólica, y entonces para seguir platicando acerca de los héroes, de en qué medida somos héroes todos y cada uno de nosotros, pero desde la realidad. Quiero insistir mucho en eso. No es una cuestión que tenga que ver con la motivación, con inventarse historias y con el venderte productos, ¿no? Porque también se puede uno ir por el lado de la ficción. No, ¿qué elementos de nuestra propia vida nos hacen identificarnos o nos pueden permitir identificarnos como héroe? Aquí voy a poner rápidamente esto. También, pues, invitación, la verdad que ha sido muy interesante para mí esto, de poder a este nivel y con ustedes de estos temas, ¿no? Sí, Víctor, pues antes de que pues, nos despidamos, hay una pregunta en este caso que, bueno, con todo lo que hemos escuchado, ¿qué podríamos ver? Por ejemplo, es obvio que estas películas de superhéroes pues les encantan a los niños, ¿no? Y bueno, estos mitos que también se les lee de los héroes griegos, por ejemplo, de Hércules venciendo a la hidra de Lerna. En este caso, en el caso de que no se, o sea, supongamos que ya no se quisiera
enseñar a los niños las historias de héroes, tanto clásicos como ahora estos héroes de caricaturas o de tiras cómicas, ¿crees que desaparecería esta esta necesidad de ser héroe? O sea, porque los niños juegan a ser héroes porque lo ven, ¿no? O sea, lo leyeron, o se los leyeron, o se los contaron, o lo vieron en la tele. Pero si no hubiera estas historias que hablaran de los héroes, ¿crees que nadie querría ser héroe? ¿O solamente es la circunstancia? No, no creo. Me parece que es la circunstancia, es decir, lo heroico como un impulso de la psique es inherente a los seres humanos, por genética, por educación, ¿no? Por herencia cultural. Ese impulso existe, siempre va a existir. Que lleva a 10 rescatistas a arriesgarse a subir a una montaña, a salvar a una persona, donde quizá mueran 3 rescatistas, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que ya está en los seres humanos, por todo lo que les comento. Ahora, por otra parte, las historias de héroes, de superhéroes, también definitivamente pueden cumplir con una función educativa, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante puede ser? Que seguramente también es necesario que haya un equilibrio, ¿no? Entre las historias de los superhéroes, que son irreales en muchos sentidos, y que los mismos padres de familia, la sociedad, los psicólogos, los filósofos, los historiadores, nos cuenten también las historias de los héroes verdaderos. Entonces así podemos equilibrar, ¿no? De lo que no podemos huir, porque tampoco podemos negar, no podemos escapar de la influencia de la narrativa de los superhéroes, ¿no? No se puede, claro, porque es hasta emocionante y divertida. Yo he visto varias películas a mí me gusta mucho El Hombre Araña, por ejemplo, porque es un héroe trágico, ¿no? ¿A poco no? Sí, sí. O sea, es un pobre Hombre Araña. No lo reconocen. Me gusta más que Superman, sí. Me gusta más que Superman por cómo se las ve, y en las historietas todavía se la ve más difícil el Hombre Araña, o sea, híjole. Pero me gusta mucho porque es un héroe así. Y yo sé que me va a caer el anatema, pero el Chapulín Colorado es un muy buen héroe. Porque como lo decía su mismo creador, el Chapulín Colorado es un flaco que tiene miedo, pero se lanza. Pues eso es un héroe, claro que sí. Sí, a pesar de todo. Y perdón para la cultura de alto nivel, pero a mí me parece que sí. Entonces, definitivamente no podemos huir de los héroes, de los superhéroes. Claro. Están ahí, son divertidos y son muy, muy amenos, y simplemente como entretenimiento, pues es algo disfrutable. Pero sí, definitivamente necesitamos que la fuente de información no sea únicamente esa. Por eso es que hice este repaso: psicólogos, filósofos, historiadores, o sea, los que tienen la información. Los que tienen la información son los que deberían llevar esta información más allá de las aulas, más allá del colegio, más allá de la academia, y llevar a las personas, al público en general, no especializado, todos estos relatos. ¿No? Explicarles, ¿no? Y sí, pues platicamos del Chapulín Colorado también, ¿por qué no? No. Es que ahora que dices esto, ¿no? Está también por la situación de los símbolos. Cómo un símbolo te puede incluso animar a ser héroe, ¿no? O sea, a que te lleve la valentía. Lo que pasa es que me acordé, claro, que hace mucho tiempo, sí te acuerdas que bueno, de hecho ahora creo que todavía los venden estos, el chipote chillón del Chapulín Colorado. Sí. Es grandote, ¿no? O sea, y recuerdo que una vez con mi hijo, o sea, estaba Pedro pequeño, no sé cómo entró una de estas cucarachas gigantes, pero gigantes, ¿no? Esas enormes, ¿no? Ajá. Y estaba sola con él. No, a mí me dan pánico, ¿no? Y pues una cucaracha gigante, pues mucho más, ¿no?
Entonces estaba ahí gritándole, o sea, la quería sacar con la escoba, se me cayó la escoba, la cucaracha pues era gigante y pues, corría, ¿no? O sea, y me acuerdo que pues estaba en pánico y Pedrito lo que hizo fue agarrar el chipote chillón que tenía y la mató con eso. Él también estaba aterrado, ¿no? O sea, él estaba aterrado, pero se le ocurrió matarla con eso, pues obviamente es grandote, pues la mató, o sea, entonces... Claro. En ese aspecto, o sea, esa es la labor del héroe, ¿no? O sea, aunque sea el Chapulín Colorado, en ese aspecto tiene su símbolo, ¿no? De fuerza, que es el chipote chillón. ¿Y ahora quién puede, o sea, viste eso? Dijiste, ¿y ahora quién puede defenderme, no? Sí. Esa es la... Ajá, ese es el... O sea, y hablando de cualquier... O sea, Thor tiene su martillo, ¿no? O sea... Y así cada héroe tiene un poder que le ayuda. Entonces, queramos o no, estos son símbolos, ¿no? Son símbolos que ayudan a rescatar, ¿no? O a exacerbar o a hacer surgir al héroe que tenemos dentro, ¿no? Sí, ¿a poco no? Si agarramos el chipote chillón, ¿a poco, aunque sea jugando, ¿a poco no agarramos como cierto modo? Sí, ¿no? Sí. Aunque sea jugando, aunque lo hagamos deliberadamente para jugar, ¿a poco no agarramos un cierto ánimo? Ajá. Agarramos un cierto modo, claro, porque los objetos nos despiertan, ¿no? Ajá. Las historias nos despiertan algo, nos dicen algo y hace emerger algo de nosotros. Yo no sé si yo es la mexicana del martillo de Thor. Ajá. ¿No? Puede ser. Habría que pensar, o por lo menos la versión de Martínez Bolaños, ¿no? Del martillo de Thor, pero aunque sea de chiste, el martillo, el arma, también nos despierta algo en una modalidad, nos evoca, y ahí en el asunto con tu hijito fue el mismo mecanismo, ¿no? Hasta cobró valor y estaba la herramienta y nos genera imágenes a nosotros bonitas y que tienen un trasfondo serio también, ¿no? Un trasfondo de reflexión, ¿no? Y como uno mismo en esa imagen, yo que me la imagino, pues estoy viendo a un héroe, ¿no? Claro. ¿Cómo resolvió el problema? ¿Cómo te defendió? Ajá, sí. Ahí, por eso ahí, te digo ahí hay un ejemplo, claro. Cuando vemos todas estas películas, a mí me ha tocado en algunas ocasiones la gran fortuna, cuando alguna conferencia sobre las batallas, sobre historia militar, de pronto hay personas del público que se me acercan y me dicen, caray, hasta me quedé con ganas de ir a la batalla, me dicen. Sí. Claro. Por eso cuando en alguna exposición yo fui a un museo, había fotos de la intervención de Estados Unidos de 1914, y entonces sucede que a veces vemos estas imágenes y yo escuché una pregunta que alguien se hizo y dijo, ¿dónde están estos mexicanos? Porque cuando lo vemos hacemos como una comparación con nuestros tiempos, ¿no? Y tiempos parecen un poco menos heroicos, parecen un poco menos dados a esos actos, a esas gestas, ¿no? No encontramos, como comentaba Pedro, muchos ejemplos quizá de heroísmo cuando lo vemos en un primer vistazo. Entonces parece que hay como una escisión entre los mexicanos de la intervención francesa, de la Revolución Mexicana, de la intervención norte. Parece que hay como una brecha con respecto a nosotros, parecemos un poco menos nobles a veces, parecemos un poco menos grandes, ¿no? Bastante menos valientes, lo tenemos bastante menos claro. Pero yo cuando escuché eso, y a mí me surgió del alma, decirle, es que no se han ido a ningún lado. O sea, esos mexicanos no han dejado de existir. Orar que si en ese momento recibiéramos la noticia, nos invade Estados Unidos, yo estoy seguro que sí, un montón de gente diría, qué bueno, porque siempre hay en todas las guerras, qué bueno que civilizarnos. Habría gente que tuviera miedo, pero yo puedo asegurar que la gran mayoría de las personas no lo aceptaría. No aceptaríamos una invasión del 47 otra vez. Si de hecho el furor con el que se combatió la intervención del 67 fue porque esos militares vieron la intervención del 47 de Estados Unidos.
O sea, ellos habían vivido eso y habían dicho, no nos va a volver a pasar, y por eso estaban dispuestos a morirse para que no se repitiera. Entonces, cuando alguien dice, ¿dónde se fueron estos mexicanos? Pues no se han ido, o puertorriqueños, o de cualquier país donde nos estén viendo, que sé que están en 100 países, y un saludo. Todo lo que ven ustedes en las gestas de su pasado, no hay una diferencia con los que son ahora, porque si lo volvieran a vivir, volverían a responder, porque sería el momento de la crisis, donde el que no sabe qué es héroe se revela como tal, se descubre como tal. Entonces, los héroes del pasado no se han ido a ningún lado, es decir, esa capacidad no se ha ido. Cuando alguien vea las gestas de su pasado en cualquier país de donde nos escuchan, nunca sienta que sus tiempos son menos importantes o menos heroicos o menos generosos, no. Cada época tiene sus vicisitudes, sus vicios, sus desesperanzas, pero los héroes permanecen y ustedes son herederos de esas historias. Ustedes han sido formados en esos relatos y por si vuelve a suceder lo que sea, ahí vamos a estar. Eso es una confianza que también debemos tener, la actualidad del pasado, la vigencia del pasado. Sí. Pues es que hay tantas cosas que ya nos seguimos y seguimos. Quisiera nada más mencionarte que durante la ponencia que dice en el Congreso, José Gerardo Chávez Rosas escribió, dice, el compromiso de vivir y luchar por la libertad, o sea, hablando de los héroes. Y también estuvo el comentario de Sergio Salas, que decía que pues había, o sea, te pone excelente maestro, o sea, que le encantó la ponencia que dicen en nuestro primer congreso virtual de Radio Sofando. Entonces, bueno, pues esta es... pues son mensajes que pues teníamos que comentar, y el hecho es de que pues esto creo que es un tema que a lo mejor ya no se habla mucho de esto, a menos que sea en el tenor de las historietas, ¿no? De los cómics, ¿no? De los superhéroes de cómics, pero creo que es algo que nos olvidamos, ¿no? Hablar precisamente de esta posibilidad de que cada uno de nosotros pueda ser un héroe de una forma u otra, y también de reconocer a los héroes, ¿no? Que están día a día, ¿no? En nuestra sociedad. Entonces, no sé si quieras pues mencionar algo, un mensaje, ¿no? Final sobre este tema. Sí, bueno, pues saludar a los amigos que me comentan, saludos a Eridón, un saludo, un abrazo, los comentarios, el que dijiste al principio, que era de un análisis totalmente de acuerdo con ello, pues agradecerles por el espacio, Vicky, Pedro, amigos de Radio Sofando, al auditorio, porque es importante contarse estas historias, es importante volver a los relatos de los héroes, de la trascendencia real, no de la trascendencia prometida y falsa, de la trascendencia de los seres humanos, con respecto a sí mismos, ¿no? A sus límites. Y a mí me parece necesario que sí, que contemos historias de héroes, que busquemos a los héroes, que los estudiemos, y que si encontramos algún modelo en ello, que lo incorporemos a nuestras vidas, héroes deportivos de las ideas, héroes humanistas. Los seres humanos sí necesitamos algo que nos catapulte, necesitamos algo que haga que nuestra vida, que nuestro quehacer también tenga un sentido más allá de lo que uno alcanza a ver, ¿no? Que tenga una proyección. Y claro, ¿por qué no emocionarnos con los héroes, ¿no? Y creernos héroes, sentirnos héroes, imaginarnos héroes. En la medida en la que lo podemos imaginar, lo podemos hacer. Y creo que eso sería lo más importante, ¿no? Entender que todos tenemos la capacidad para ser héroes en un acto o en una vida. Y no es una mala perspectiva, es una perspectiva agradable, creativa, ¿no? Puede haber felicidad. Pues gracias, muchas gracias.
A ti, Víctor. Y bueno, nuevamente, quien se interese de tu curso sobre cómo despertar el héroe, ¿algún teléfono o nuevamente en el Facebook que comentabas? Sí, en el póster que voy a poner en Mente Salud, que me van a hacer favor de poner, dijeron, ¿verdad? Sí, ahí sí, vienen todos los datos, dónde Ah, inscribirse, a qué WhatsApp, la cuota de recuperación, los contenidos de los 2 días, ahí viene todo, ahí lo van a poder ver. Y también está en tu Facebook de Mente, Salud y Psicología. Sí, sin la I, Mente, Salud, Psicología, pero vamos a Mente, poner ahí Salud, bien la dirección. muy bien. Ajá, Mente, Salud, Psicología. Sí, sí. Ah, perfecto. Y pues muchísimas gracias, Vic, y pues seguimos en contacto pues para saber más de estos temas que son tan interesantes. Muchas gracias y hasta luego.